Hola, antes de comenzar a publicar este maravilloso fanfic de Shadowhunters quiero dar una advertencia. Muy importante, es que yo no soy el autor o autora de este mismo, sino a que como sé de primera mano que no todos tienen la suerte de poder disfrutar de la lectura, he decidido transformarlo en audiolibros. Dejaré el link del fanfic en la descripción de cada vídeo, para aquellos que sí puedan leerlo. Dadle muchísimo apoyo al creador. Una runa para la felicidad. Capítulo 30. 17 semanas de embarazo. Su padre se encontraba en la cocina haciendo un asalto a la nevera de media mañana. Tal vez él pensaba que Megan se encontraba estudiando en su habitación, y por pensar eso estaba picoteando la torta de chocolate que habían preparado el día anterior. En realidad eso no le molestaba que comiera antes del almuerzo, le gustaba que su papito comiera algo ya que su hermanito se hacía más grande y fuerte gracias a eso. Lo que le molestaba era que él ya había comido mucha azúcar por el día de hoy, y aún no eran las 11 de la mañana. Papito. Lo regañó desde la puerta de la cocina. Alec, que estaba de espalda a ella, dejó caer un pedazo de torta al piso, levantó sus manos en forma de rendición. Ya has comido mucha azúcar por el día de hoy, si tienes hambre come verduras. Sabía que estaba mal de su parte pedirle eso a su padre cuando ella odiaba los vegetales, pero él era el adulto y debería ser él el que la regañara por comer mucha azúcar y no al revés. Al parecer Alec también se dio cuenta de los papeles invertidos, mas no hizo nada al respecto, ya que se defendió como si fuera un niño pequeño. Cuando comes mucho dulce yo no te regaño. Si lo haces. No pudo evitar poner los ojos en blanco cuando su progenitor hizo un puchero. ¿Quieres que llame a papá y le diga que no te traiga tu risotto de champiñones cocinado por el chef Ramsay? Ese era el antojo que su papito tenía para la hora del almuerzo. Como buen esposo y padre, su papá Magnus salió corriendo a la casa de unos de sus clientes recurrentes, el famoso y controversial chef de 16 estrellas. No lo llames. Le pidió, y como si fuese un niño regañado, se inclinó para recoger el pedazo de torta caído, lo tiró a la basura, después salió de la cocina lo más rápido posible. Desde que su papito entró en el segundo trimestre de su embarazo, su salud había mejorado un poco, muy poco en realidad, mas algo, era algo. La semana pasada su papá había hecho que Magnus casi muriera del susto, ella también había sentido mucho miedo en ese momento. Era la hora de irse a la cama. Esa noche le tocaba a Magnus contarle una historia a Megan para que pudiera dormir, mas esa noche no había escogido una historia precisamente, había escogido un poema de uno de sus viejos amigos, y cuando decía viejo era porque ya estaba muerto. El poema era de Mario Benedetti, se llamaba A la izquierda del roble. Su padre estaba leyendo la mitad del poema. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Vos lo dijiste. Nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Solo de a ratos parecía que iba a vivir, que iba a vencernos. Pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo. Un niño muerto. Solo eso. Maravilloso y condenado. Quizá tuviera una sonrisa como la tuya. Dulce y honda. Quizá tuviera un alma triste como mi alma. Poca cosa. Quizá aprendiera con el tiempo a desplegarse, a usar el mundo. Pero los niños que así vienen, muertos de amor, muertos de miedo, tienen tan grande el corazón que se destruyen sin saberlo. Vos lo dijiste. Nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Y qué verdad dura y sin sombra. Qué verdad fácil y qué pena. Yo imaginaba que era un niño. Y era tan solo un niño muerto. ¿Ahora qué queda? Solo queda medir la fe y que recordemos lo que pudimos haber sido para él. Que no pudo ser nuestro. ¿Qué más? ¿Acaso cuando llegue un 23 de abril y abismo? Vos donde estés, llévale flores. Que yo también iré contigo. Ya estaba por terminar el poema cuando un grito de su papito dejó sin habla a Magnus. La sangre de Megan se heló al escuchar a su padre gritar. Tanto Magnus como ella salieron corriendo hasta la habitación donde Alec acariciaba su plano vientre. Alec parecía tranquilo, incluso estaba sonriendo. ¿Por qué esas caras? Preguntó al verlos, ¿qué me ven? Por instinto llevo sus manos a su rostro, tengo algo en la cara.
¿Te duele algo? Alec bufó ante la pregunta de su esposo, al mismo tiempo bajo sus manos. El bebé se movió, se encogió de hombros, solo quería que lo supieran. Tanto Jem como su papá Magnus le habían dicho que no se asustara cuando su padre empezara a hacer un escándalo por cosas pequeñas, ya que había hecho lo mismo mientras estaba embarazado de ella. Eso en cierta forma la hacía sentir muy feliz, pero no podía evitar sentir miedo de que su padre le hiciera un escándalo por una tontería mientras ella estuviera cuidándolo sola. No es que su papá la dejara mucho tiempo a solas con su papito, cosa que no le molestaba, mas no sabía si en las próximas semanas su padre la empezaría a dejar más tiempo a solas con su papito, como sabría cuando fuera una verdadera emergencia. ¿Qué haría? Tal vez si supiera magia sabría qué hacer. Eso la llevaba a pensar en el tema de la magia. Hace algunas semanas atrás le había preguntado a su papá el por qué ella no podía hacer magia. Si soy mitad Nepilim y mitad bruja, ¿por qué no puedo hacer magia? Su padre se puso un poco pálido, se mordió el labio inferior y desvió un poco su mirada. Megan, cariño, eso lo sabrás. Creo que ya soy lo suficientemente mayor para saber por qué no puedo hacer magia, y mi hermanito, que no ha nacido aún, sí va a poder hacer magia desde el momento en que nazca. Muchas veces había escuchado que los adultos decían que Imogen sentía celos de Lucy. Nunca pensó que llegaría el día en que ella sintiera el sentimiento que su prima sentía hacia su futura Parabatai. Dos cosas. Su padre trataba de evitar el tema. La frase suficientemente mayor no suena bien, deberías. Papá, la ignoró y siguió hablando. Utilizar una frase como Magnus. El brujo se quedó callado ante su agresivo tono de voz. ¿Quieres la versión corta o la larga?, dijo en un suspiro. Tenía algo de sueño, por lo que se decidió por la versión corta. Tu padre y yo nunca quisimos que aprendieras a utilizar magia. En realidad nunca quisimos que nacieras con poderes, queríamos que fueras una grandiosa cazadora de sombras, una Nepilim ejemplar. No van a querer a mi hermano por ser más brujo que Nepilim. Hermana, la corrigió, claro que la vamos a querer. Corrección. Ya la queremos. La queremos tanto como a ti. Ambas son nuestras princesas, y a pesar de que una sea más bruja que la otra, o más Nepilim que la otra, no significa que las vamos a dejar de querer. Entonces no tienes preferencia. El brujo negó con la cabeza. Ambas son mis niñas, mis bebitas, ambas son la luz de mis ojos, una para cada ojo. Soltó una risita. Las amaré a las dos de la misma manera, y mi amor hacia ustedes es tan grande como el universo. Saltó a los brazos de su padre. Te quiero, papi. Magnus la abrazó lo más fuerte que pudo. Yo también te quiero, princesa. Al día siguiente de su charla, le había pedido que le diera unos cuantos libros de magia para novatos. Posiblemente ella jamás podría hacer magia, pero si su hermano algún día le pedía un consejo, ella debía ser capaz de responderle. Esa era su motivación para estudiar unos aburridos libros de magia con las páginas amarillentas con mal olor. Magnus decía que esos libros habían sido sus primeros libros de magia, pero ella sospechaba que eran el reemplazo de los libros con los que su padre había aprendido magia. A pesar de que deseaba poder hacer magia, y no solo ser la mejor cazadora de sombras de su generación, sino también la sucesora de Magnus como la gran bruja de Brooklyn. Ese solo sería su sueño, y como muchos sueños no se podría cumplir, ya se había resignado a eso. Solo podía conformarse con poder aconsejar a su hermano teóricamente cuando éste empezara con sus lecciones de magia. Ya regresé. La voz de su padre la hizo salir de sus pensamientos. Huele a risotto, dijo alegremente su papito, el cual se levantó del sofá para ir a recibir a su esposo. Alec, mientras caminaba, cubría su vientre por instinto, era como si lo estuviera protegiendo del mundo. Un gesto muy adorable a su parecer. Volvió a caer en sus pensamientos, se sintió preocupada y culpable al mismo tiempo cuando el recuerdo de los celos hacia su hermano cruzaron nuevamente por su mente. ¿Será ella capaz de ser una buena hermana mayor? ¿O será una Imogen más? Tenía tanto miedo de convertirse en su prima y no poder dar la talla como la hermana mayor que su hermanito se merecía. Princesa. La llamó su padre. ¿No vas a darme un abrazo de bienvenida? Dejó por un rato sus preocupaciones a un lado y corrió a abrazar a su papá. 19 semanas de embarazo. Se encontraba en un lugar lleno de luz. Se giró de un lado a otro en busca de algo que no fuese blanco. No recordaba el momento exacto en el que había redecorado su casa, hasta donde sabía la última que había modificado su sala. Había escogido un tema muy hogareño tipo casa de montaña.
Mas no le dio mucha importancia y fue a la habitación de su pequeño ángel a ver qué estaba haciendo. Seguramente estaba estudiando magia, desde hace algunas semanas se había dedicado exclusivamente a estudiar magia. Al entrar en la habitación de su niña se llevó una gran sorpresa al ver que ella también había redecorado su cuarto. Tal vez se le estuviera pegando sus malas mañas de cambiar cada cierto tiempo el aspecto de las cosas. En lugar del violeta de las paredes, estas eran verdes, aunque más que ser paredes parecían diversos tipos de hojas, desde hojas de palmeras de coco hasta de plantas venenosas. Ahora que veía bien, el cuarto parecía una jungla. Megan. Llamó el brujo a su pequeña. De una almohada gigante que tenía forma de matorral salió una cachorra de león. Por lógica pensó que la pequeña leona era simplemente una gatita que había seguido al presidente Miau hasta allí. Cuando empezó a acercarse a la cachorra se dio cuenta de que éstas tenía los ojos azules, tan azules como los ojos de Alec y Megan, mas simplemente ignoró esta casualidad. Al intentar tocarla la pequeña gatita le gruñó. Por instinto se alejó de la pequeña fiera. Y ya que Megan no se encontraba ahí decidió salir de ahí. Seguramente Megan estaba durmiendo la siesta con Alec en su cuarto. Observó el reloj y sonrió al ver que efectivamente sí era la hora de la siesta de sus amores. Cuando entró a su cuarto se llevó una gran sorpresa. Al parecer también había remodelado su cómoda habitación, se sentía algo consternado, ya que en sus 400 años de vida por primera vez se sentía a gusto con su habitación y por un capricho momentáneo la había modificado. Desde el nacimiento de Megan no había cambiado nada, bueno, casi nada al cuarto que compartía con su amado esposo. Solo le había agregado unas cuantas fotos de ellos a los cuadros que adornaban las paredes azul cielo, casi celeste, que antes del nacimiento de su pequeña habían estado vacíos. En lugar de su increíble cama Super King con sábanas color crema, se encontraba una estrafalaria escalera de madera. Lo más posible es que haya utilizado un hechizo para poder hacerle un segundo piso a su cuarto sin deformar la estructura del edificio. Subió las escaleras, 10, 20, 30, 40 tal vez 50 escalones después se encontró nuevamente a la gatita que había estado en el cuarto de su princesa. La gatita tenía algo en la boca. Y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Cuando pudo quitarle el objeto de la boca a la cachorra, ésta salió corriendo escaleras arriba. Al abrir su mano su sangre se heló, no era un objeto lo que le había quitado a la gata, era un ojo, y no cualquier tipo de ojo, era un ojo amarillo de gato. Muy en el fondo sabía a quién le pertenecía ese ojo. Empezó a subir las escaleras de 2 en 2, casi se iba cayendo cuando intentó subirlas de 3 en 4, pero eso no lo detuvo, solo le sirvió como motivación para subir más rápido. Al llegar al final de las malditas escaleras se encontró con la imagen más aterradora que había visto en sus 400 años de vida. El piso estaba cubierto de sangre. Sangre que le pertenecía a Alexander, el cual estaba tirado en el piso completamente desnudo, su vientre se estaba hinchado, pero no como un embarazado, sino más bien, como alguien que acaba de dar luz. Eso era precisamente lo que acababa de pasar. Alec acababa de dar a luz a un bebé que no estaba muy lejos de su cuerpo sin vida. Magnus le susurró a Alec desde alguna parte de la habitación. Corrió hasta su helado cuerpo, el cual envolvió entre sus brazos. Dime Alec, te escucho, le gritó antes de acercar su oído a sus labios violetas, te escucho, amor. Magnus, despierta, le pidió despertar. Abrió los ojos de golpe, su respiración estaba agitada y podía sentir su cuerpo pegajoso. Se encontraba a oscuras, pero en su cuarto de siempre. Giró su cabeza y se encontró el rostro de su esposo lleno de preocupación en sus hermosos ojos azules. Entonces todo había sido una pesadilla. Su tenso cuerpo se relajó al darse cuenta que todo era una cruel mentira producto de su mente. ¿Estás bien?, preguntó un preocupado azabache. Tuve una horrible pesadilla. Yo estaba muerto en ella. Sus ojos se abrieron como platos, también tuvo la misma pesadilla. ¿Cómo lo? No dejabas de gritar mi nombre mientras que decías, resiste, no te mueras. Se encogió de hombros mientras le decía que había estado hablando mientras se retorcía de miedo. No me voy a morir. Una sonrisa se escapó de sus labios, estiró su brazo y atrajo el cuerpo del amor de su vida hasta su pecho. Por instinto Alec se acomodó en una posición donde podía escuchar perfectamente el latido de su corazón. Claro que no te vas a morir, besó su frente, vas a tener una larga y feliz vida junto con nuestras niñas. 2 días después de la pesadilla de Magnus. Hola tía Tessa.
Pudo escuchar cómo Megan saludaba a la esposa de Jem cuando fue a abrirles la puerta de la casa a la pareja. Hace unos días Tessa y Jem habían llegado a New York, iban a pasar una temporada en el instituto por 3 razones. Una era que Tessa le había pedido a Jem que pasara más tiempo con Jace, esto a ambos les resultaba un poco incómodo, pero la cambiante insistía que al ser Jace descendiente de Will, ambos deberían llevarse bien y pasar más tiempo juntos para conocerse mejor. La segunda era porque su madre le había pedido a Tessa un poco de ayuda administrativa, papeleo que debían entregarle a la clave y que tenían acumulado ya que Alec no iba a ayudarlos, a cambio de hospedaje en el instituto y libre acceso a las clases de los niños Erondale. Y la tercera, pero menos importante, es que así estarían más cerca de la casa de los Bein en caso de una emergencia con su embarazo. Hoy Jem había venido con su equipo para realizarle una nueva ecografía a Alec y entregarle unos exámenes de sangre que le habían realizado el día anterior. Desde hace una semana le habían estado realizando una ecografía a Alec casi todos los días puesto que su bebita no se quería dejar ver su sexo para confirmar si era una niña. «Hoy vamos a ver otra vez a mi hermanito», le preguntó la niña a Jem. Su voz se escuchó mucho más cerca de su habitación. Alec se encontraba acostado en la cama, ya con su camisa levantada y su pantalón ligeramente abierto, tanto él como Magnus, el cual estaba sentado a su lado en la cama, estaban impacientes porque les confirmaran que era una niña su nueva bebé. «Veo que ya estás listo», dijo Jem al entrar. «Queremos ver a nuestra bebé», dijo Magnus con una sonrisa boba. «Va a ser un niño. Voy a tener un hermanito, no una hermanita», dijo Megan mientras se sentaba junto a su padre. «Va a ser una niña tan linda como tú», le contestó a su hija sin dejar de ver cómo Jem vertía un líquido sobre el vientre de su esposo. En estos momentos su habitación parecía mitad su cuarto, mitad consultorio médico. Jem cogió la máquina del ultrasonido que había instalado sobre la mesa de noche de Alec y empezó a regar el líquido por todo el vientre del ojiazul. «¿Has tenido alguna recaída de energía?», le preguntó Jem mientras buscaba al bebé en la pantalla. «Me he sentido cansado, pero lo usual», contestó el embarazado sin dejar de ver la pantalla. «Aquí está el bebé», anunció Jem cuando pudo conseguir la imagen del bebé en la pantalla. «Bebita», corrigió Magnus mientras veía fascinado la pantalla. Jem soltó una gran carcajada. «¿De qué te ríes?». «Tengo monos en la cara». «Tú nunca aciertas con esto de los sexos», dijo Jem entre carcajadas. «Es un niño», dijo Alec mientras observaba maravillado a su hijo en la pantalla. «Ja», gritó Megan con alegría y suficiencia. «Continuará».